¿Me Eh, escucha abajo? sí, sí, A ver ahora. ¿Ahora? ahí lo escucho un poco mejor, ahí lo escucho un poco mejor. Eh, Bueno, quería arrancar preguntándole lo mismo que estamos consultándole a los oyentes. ¿Qué opina de las causas judiciales de los cuadernos de las coimas y de la Agencia Nacional de Discapacidad? ¿Y qué habría que hacer para terminar con la corrupción en el Estado? bueno, en principio, ¿qué opino? Que la justicia debe actuar. Bueno, en ambas causas está actuando. Espero que actúen rápidamente, sobre todo con el tema de la agencia de discapacidad, que avance la investigación. Respecto de la otra, ya ha comenzado el juicio oral. Así que, bueno, esperemos que avance rápidamente y que se asigne la responsabilidad y la culpabilidad. ¿Y qué hay que hacer a efectos de evitar la corrupción en el Estado? Y bueno, cada espacio político debe hacerse cargo de los candidatos que proponga para los distintos cargos y tratar de buscar gente sin ningún tipo de antecedentes. Y en ese sentido también, ¿no? Hay algunos que proponen aumentar las penas, hacerlas imprescriptibles para los delitos de corrupción. ¿Eso qué le Me parece? parece bien, Ajá. me parece bien. La verdad que cualquiera que esté acusado, o condenado por un hecho de corrupción, bajo ningún punto de vista puede, más allá de cumplir su pena, volver a postularse, ¿no es cierto? Me Y, parece que sí, que hay que agravar las penas. No puede ser por ejemplo, en el caso de la condena de la expresidente de la Nación, con lo que ha sucedido, ¿viste? La verdad que 6 años de condena me parece que es muy poco para ese tipo de delitos. de hecho, desde que arrancó el caso ahora de los cuadernos de las coimas, de juicio oral y público, uno escucha testimonios increíbles, ¿no? De gente que le llevaba bolsos con cientos de miles de dólares a la casa. Sí, sí, aparte los delitos prácticamente están probados porque no solamente están denunciados, sino que están reconocidos por los propios arrepentidos, por los propios que pagaban las coimas. Así que me parece que realmente es gravísimo lo sucedido, es gravísimo. Inclusive le quería consultar qué pasó con el pliego de Lorena Villaverde, que hubo una discusión esta semana para ver si le aceptaban que asuma como senadora por la Libertad de Avance Río Negro y que usted se opuso a que asuma como senadora. ¿Qué ocurrió ahí? No, hay un dictamen en mayoría Ujú. de la Comisión de Asuntos Constitucionales que aconseja que no se le apruebe el pliego. Ahora es una decisión que va a tomar la Cámara, que se conforme el día 28 con los que continúan a partir del 10 de diciembre y los que ingresan a partir del 10 de diciembre al Senado de la Nación, y eso por mayoría simple son los que van a decidir si se acepta el pliego de la senadora de Río Negro o no se acepta. En mi caso particular, yo creo que a cualquiera que haya tenido una denuncia y una condena, por temas no solamente de corrupción, sino temas que tienen que ver con la droga y con el narcotráfico, bajo ningún punto de vista puede ni siquiera presentarse como candidato. Ni siquiera los espacios políticos deberían permitirle ese tipo de candidatura. Me parece que bajo ningún punto de vista se puede permitir que el narcotráfico comience a, a ingresar en los estamentos estatales y sobre todo en el caso del Congreso de la Nación. Senador, buenas noches. Y que Nicolás no es el Lu. primer, que no es el primer caso, ya No, hemos bien. escuchado también el tema de Esper y otro más, así que bueno. Senador, lo llevo a Nicolás Luca, lo saluda. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, gracias. Aprovechando esto que estaban comentando respecto de, bueno, de la Cámara de Senadores, le quiero preguntar sobre si existen algunas medidas que, o sea, sí, podemos proponer un montón, pero que estén en carpeta, no solamente para los legisladores, sino para otro tipo de funcionarios, porque, bueno, en estos días trascendió que este buen hombre, Calvete, tiene antecedentes penales de prisión y es designado en el Poder Ejecutivo y el presidente puede no saber quién es porque está designado en segunda o tercera línea. Y uno se pregunta cómo es que para entrar a trabajar al Estado uno tiene que presentar una serie de cosas como un informe del registro de antecedentes y para ser funcionario no. No, que la obligación, por lo menos en los cargos electivos, la obligación es presentar un certificado de antecedente. Y hoy en día, que de la forma como se maneja la información, me parece que el presidente de la Nación o quien designe a los funcionarios, por más que sea de tercera o cuarta línea,
a disposición un montón de elementos que le permiten buscar los antecedentes. Así que eso no es una excusa, no es como antes donde los antecedentes costaba buscarlo. Ahora usted se mete en internet, se mete en Google o cualquier buscador y encuentra los antecedentes de cualquier persona. O sea, Me parece que eso no es un motivo. Pero uno de los elementos que para mí son muy positivos y que lamentablemente no se pudo aprobar fue la ley de ficha limpia, la ley de ficha limpia. La ley de ficha limpia que, bueno, por distintas razones y sobre todo por la negociación del gobierno nacional con la provincia de Misiones, no fue aprobada en el Senado de la Nación. Si el superior, el que designó a Calvete en su función, le dice que no sabía de sus antecedentes, ¿le cree? No, yo no le creo. O lo sabía o porque no tuvo la iniciativa de saber a quién designa. Me parece que hoy en día, vuelvo a decirle, usted para cualquier empleo público le piden antecedentes. Uh-huh. Con más razón si uno va a ser funcionario. Y aparte ya no es tan difícil como antes. Usted se mete en un buscador y le consigue los antecedentes de cualquier ciudadano. Entonces, con más razón aquellos que van a cumplir ese tipo de funciones. Senador, ¿cómo le va? Guillermo Curó lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Recién hablábamos del caso de Villaverde. ¿Qué le pasa a usted cuando ella plantea que quienes toman su postura o tienen su mirada están intentando proscribirla? No, en todo caso la que se proscribió fue ella, con el accionar de que fue detenida infragante con 400 gramos de cocaína en un aeropuerto de Estados Unidos. Entonces, ella debe explicar por qué motivo la encontraron con este tipo de delitos. Yo no prescribo a nadie. La culpabilidad de que ella no pueda acceder en caso de que coincidan con nosotros es pura y exclusivamente de ella, no es de nosotros. Yo no le puse la cocaína en las manos para que la encuentren. Ahora, y ella tiene ese antecedente y pese a eso fue diputada, ahora candidata a senadora. ¿Qué bueno, ocurre, ahí, ¿no? Para que esté pasando esto en la Argentina? Y bueno, lo que ocurre en la Argentina es que no hay mucha decisión de controlar y de investigar sobre quienes asumen en sus cargos, pero yo no sé si ella cuando presentó su candidatura como diputada nacional había sido cuestionada en este sentido. La verdad que no sé, y en todo caso, si esto fue así, habría que preguntarle a los diputados que aceptaron el pliego por qué lo hicieron. Pero en el caso nuestro fue impugnada y hay una impugnación presentada en la comisión con el detalle de y otros hechos y otras denuncias judiciales. Entonces, bueno, es responsabilidad del cuerpo o de la comisión en su momento de si estaba la impugnación, por qué no le hicieron caso o por qué la rechazaron. Y eso decía que hubo una comisión que desaconseja aprobarle el pliego y ahora tendría que ser el recinto el que defina. El recinto es el que determina. El recinto es el juez de los pares. Pero bueno, la comisión es la que hace la primera tarea. Siempre cuando hay recambio de autoridades, la Comisión de Asuntos Constitucionales es quien analiza los pliegos en primera instancia y después aconseja al plenario la aprobación o el rechazo. En este caso, la mayoría propone el rechazo. La diferencia es que en la decisión del plenario del 28, algunos de los que propusimos el rechazo formando parte de la comisión no vamos a tener derecho a votar porque ya no seguimos el mandato después del 10 de diciembre. Ah, es decir, que si eso se vota antes del 10 de diciembre, podrían votar y después del 10 no. Siempre el ingreso de los nuevos, sí. La Cámara se conforma con los que continúan en funciones y aquellos que ingresan. O sea, el 28 se va a conformar el Senado con los que siguen en función a partir del 10 de diciembre y aquellos que ingresan el 10 de diciembre. Quienes finalizamos el mandato el 9 de diciembre no formamos parte de ese plenario, más allá que sea con anterioridad a esa fecha. Entonces ahí ya depende de la nueva integración del Senado. Exactamente, depende de la nueva integración del Senado. Esperemos que la nueva integración haga caso al dictamen que hizo la comisión. Ojalá. Sí, realmente porque los temas de narcotráfico en la Argentina uno ve que empieza a filtrarse dentro del sistema político, cosa que hace 10, 20 años atrás no ocurría, pero bueno, uno lo vio en el caso Esper, lo ve ahora con Villaverde, sí, Fred con Villaverde Machado.
sí, un montón de gente que se encuentra relacionada con este tema lamentablemente del narcotráfico. Y Y es muy muchos dicen, bueno, difícil. pero el reglamento Sí. no lo prevé. Lo que pasa es que el reglamento muchas veces, como está confeccionado, hay algún tipo de estas situaciones que no contemplaba. ¿Mm? No, aparte una Entonces vez lo que hay que... que hacer, no es lo que hay que hacer, no agarrarse al reglamento y decir, no, como no está en el reglamento, no lo apliquemos, sino lo que hay que hacer es que modificar el reglamento. Sí, ¿no? Y poner un límite ¿Mm? a la penetración del narcotráfico en la Argentina, obviamente. Yo creo que esto es algo que no se puede permitir bajo ningún punto de vista, sea del espacio político que sea. Y le quería consultar también qué opina de las recientes designaciones de Alejandra Monteoliva en seguridad y del teniente general Carlos Presti en defensa, especialmente el caso de Presti, porque al ser un militar en actividad, esto cambia la doctrina de los últimos 40 años, que decía que eran los civiles los que le daban órdenes a los militares en defensa, y bueno, ahora Milei designó un militar en actividad a cargo del Ministerio de Defensa. Mire, yo en las cualidades de la reemplazante Patricia Bullrich no puedo opinar porque realmente no la conozco. Ujú. Pero en el caso del Ministerio de Defensa, la verdad que a mí me hace ruido. La Ujú. verdad que no me agrada que un integrante de las Fuerzas Armadas sea el ministro de Defensa. Pero bueno, la facultad de designar a los ministros es del presidente de la Nación. ¿Y por qué le hace ese ruido? Y porque yo creo que las Fuerzas Armadas deben estar bajo la órbita de un gobierno civil. Ujú. Eso, de O hecho, sea, es... bajo las órdenes de un civil. O sea, el comandante en jefe de la Fuerza Armada es el presidente de la Nación. Y me Sí. parece que el ministro de Defensa debería ser también un ciudadano que no tenga que ver con las Fuerzas Armadas. Pero es mi opinión personal. No sé si hay alguna reglamentación, creo que no, que le impida a un militar formar parte como ministro de Defensa. Usted fíjese que inclusive analizando en la época de la dictadura, Ujú. la mayoría de los ministros de Defensa eran civiles, no eran militares. Claro, el último ministro de Defensa Militar fue con Viola. Mm, Eh, creo que sí. Después ya fueron todos civiles. Bueno, aparte, después ya vino una doctrina, digamos, que sentó Raúl Alfonsín, esto de subordinar las Fuerzas Armadas al mandato civil, y que se Yo continuó a creo lo que largo de estos 40 y pico de años. Yo creo que debería ser así, pero bueno. Y quería finalizar preguntándole por la renovación dentro de la Unión Cívica Radical, que ahora, bueno, están diversos candidatos. Para usted, Mire, sí, ¿quién tendría que asumir hasta ahí? ahora, yo creo que mi opinión personal, que creo que quien está en mejores condiciones de poder llevar adelante la Unión Cívica Radical y buscar su reestructuración y su reorganización en las elecciones que vamos a tener el 12 de diciembre, me parece que el que a mi criterio reúne los mejores requisitos es el gobernador de Corrientes, que finaliza su mandato el 10 de diciembre. Yo creo que es una persona indicada con capacidad, con liderazgo, con doctrina como para llevar adelante los destinos de la Unión Cívica Radical, porque entiendo que un gobernador en funciones no es adecuado para cumplir la presidencia del partido. Y creo que de los dirigentes que hay, por lo menos de los que se está medianamente conversando, me parece que Valdés es el que está en mejores condiciones. Bueno, Pablo Blanco, me parece que recorrimos todos los temas que estaban en carpeta. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por su interés. A Bueno, un abrazo disposición. grande. Hasta luego. Hasta luego. Era Pablo Blanco, senador nacional radical de Provincias Unidas.